¿Cómo están, gente de YouTube? ¿Me extrañaron? Yo sé que me estuvieron rezando, me estuvieron orando, me aclamaron, me tienen pegado en sus heladeras así, mi foto. Pero bueno, ya sé que me extrañaron. ¿Cómo están, gente? Yo soy Licha y en el día de hoy vamos a ver un video de YouTube que se llama ¿Qué pasó con estos casos perturbadores de internet? Así que nada, vamos a ver el video. Es que saltarán, ¿qué me importa el anuncio? ¿Recuerdas esos misterios de internet que nos aterraban tanto? No, Como una presencia en una piñatería no, o un ente acosando a un hombre en su casa. no. Todos vimos esos casos con muchísimo miedo, pero de un momento a otro no supimos más de ellos. Así que bueno, porque ustedes lo pidieron, hoy vamos a ver en qué acabaron estos 4 casos paranormales de internet. Pero Bueno, antes de empezar, recuerda que si te gusta este contenido, me ayudarás muchísimo compartiendo el video, dando like y suscribiéndote. El canal está en fase de crecimiento, así que me ayudarías muchísimo. Pero bueno, yo sin también estoy en más, fase de disfruta el video. crecimiento. Lo que dijo el chabón, suscríbanse, denle like a los videos que se van a venir y van a ser buenos videos, acuérdense. La tienda de Mario. Imagina que tienes un negocio propio y que todo va bien, todo va prosperando, pero que poco a poco empiezan a ocurrir cosas extrañas. La cosa escala a tal punto que tienes terror de entrar a tu propio negocio. Pues bueno, justo eso le pasó a un emprendedor mexicano llamado Mario Lara. Mario Lara. Mario Lara es originario de Guadalajara, Jalisco. En 2020 abrió su propio negocio donde vendía piñatas personalizadas 3328473065. El que lo quiera llamar, tienda de Mario. y todo tipo de artículos para fiestas. Acuérdense de la tienda Mario de era un tipo Mario. carismático y trabajador. Subía a su Facebook fotos y videos de cómo su negocio iba creciendo poco a poco. Todo parecía ir perfecto, pero de pronto empezaron a ocurrir cosas extrañas en su piñatería. Todo empezó con este post. Mario grababa una piñata en la oscuridad con veladoras a sus... Amigos, esta es la piñata sospechosa. Amanecí hoy tirada en la escalera. Ya me dijeron que le prenda veladores y le rece. Deséme suerte, ya viene un padre también a bendecir. Pará. La piñata Un amaneció padre a tirada bendecir y el que alguien le local. dijo que le pusiera veladoras y rezara. Había llamado a ¡Pará! un padre para que bendijera su negocio. Y a ver, esto parecería muy exagerado. El hecho de que haga todo esto porque Claro. simplemente la encontró tirada pareciera mucho. De hecho, en los comentarios mucha gente también piensa que es algo exagerado. Pero algo que quizá Mario no nos contó es que puede que Mario él ya Trejo. hubiera tenido problemas anteriores con esa piñata. Quizá la encontraba a diario tirada y no nos contó. Bueno, sí, lo banco. Mira lo que es esa piñata. Mira lo que es esa piñata, amigo. Y por eso hace todo esto. Pero esto es solo una suposición mía. Pero bueno, sigamos. Pasó un tiempo así, y publicación tras publicación éramos testigos de cómo la cosa iba escalando poco a poco, hasta que llegó el momento donde todo explotó. Y es que la noche del 18 de octubre a Mario le llegaron notificaciones de movimientos en las cámaras, y al revisarla, la cámara vio esto. Recuerdo detalles. Eso vio. Belén. Vio eso. No veo nada, Mario. Ahí vemos, a ver. No. Y vale. Estoy 100% seguro que todos los que vimos este clip quedamos en shock al verlo. Recuerdo estarlo viendo con un amigo en el trabajo Me y los acuerdo dos yo. nos quedamos en silencio aterrados. Mario al ver esto acudió a su local para Nah. ver qué era esa cosa. Revisó un poco, pero no encontró nada, hasta que fue a la bodega. Ya no está la. Quitamos la veladora por cuestiones de seguridad. Y pues todo normal. Nadie me quiso acompañar. Y no. No sé qué era esa y tampoco quiero saber. Después de esto le ¿Sí? siguieron... Nadie me quiso acompañar. No sé qué era esa y tampoco quiero saber.
Después de esto le siguieron pasando ¿Serio? varias cosas paranormales, como una piñata que se incendiaba sola, piñatas que se movían o cosas extrañas captadas en la tele. Fueron tantas cosas que cientos de canales en YouTube estaban explotando el caso a más no poder. Y Y sí, miles de personas visitas querían saber qué estaba fáciles. pasando en ese lugar. Pero después de un tiempo el caso se enfrió y no supimos más de él. Pero entonces, ¿qué pasó al final? Pues poco a poco la gente fue perdiendo el interés. Muchos decían que el caso ya se había sobreexagerado, pero créeme que esto fue más allá cuando Mario subió una publicación en su Facebook. En ella nos decía que tenía una grabación guardada y que iba a ser la más perturbadora de todas. Pero cuando salió a la luz esa grabación no atrajo la misma atención que las primeras. ¡Seven! Perdón, perdón. ¿El motivo? Bueno, es que esta se veía un poco más falsa. A ver. ¿Y ese Pero no me grito? malinterpretes. Cuando tú la ves esa grabación por primera vez, sí te saca un susto, ¡Qué grito de te mierda! impacta, pero ya que la vuelves a ver, notas cosas raras, como que el supuesto espectro pareciera traer una máscara puesta, o que el grito que se escucha como ahogado, como si algo estuviera obstruyendo la boca. Esto debido a la máscara. De hecho, me encontré con esta publicación en Reddit, donde alguien ponía una comparación de la primera aparición del espectro junto a una máscara de Momo. Y si lo vemos bien, sí se nota similar. Y en el último video se parece aún más. Así que la gente se empezó a bajar del barco y perdió el interés. Y de hecho yo creo que Mario se dio cuenta de esto porque no volvió a publicar nada acerca de la dulcería. Simplemente se olvidó de ello y comenzó a publicar cosas normales de su vida, viajes, vacaciones. Así que el misterio acabó abruptamente, sin un final oficial por así decirlo. Y es triste porque este misterio en su inicio fue brutal y sumamente aterrador. Pero sí es verdad que poco a poco la gente perdió el interés, pero aún así nos dejó uno de los videos más terroríficos que he visto. Así que en Pará, resumidas más cuentas, el terrorífico. el caso Elías que vamos a hablar ahora Samael. es el más terrorífico a mi Samuel. parecer, ya que al principio parecía un caso hecho para entretener, pero a diferencia de los demás, este supuestamente tuvo un final bastante atroz. No. Y lo más perturbador es que, entre comillas, este fue real. Y estoy hablando del caso de Elías Samael. Samael. Nos vamos a 2022. Un hombre llamado Elías empezó a subir videos esotéricos a TikTok. En ellos podíamos ver cómo Elías tenía sesiones de Ouija, con velas, luces apagadas, todo muy tétrico. Preguntaba cosas como, ¿estás ahí? ¿Cómo te llamas? Quiero comunicarme contigo. Y ya desde aquí podemos ver que Elías estaba queriendo hacer algún tipo de contacto. Y podemos afirmar esto, porque después comenzó a subir más videos, pero ahora haciendo rituales más elaborados y serios. Quemaba hierbas e inciensos, y él decía que documentaba todo esto para que viéramos que era real. Pero el caso se hizo más popular con este video, y es que en él Elías nos cuenta una historia de cómo encontró un libro y un amuleto enterrados. Básicamente dice que lo contrataron para poner una cerca en el campo, y que al escarbar encontró una caja de metal, y dentro de ella había un libro y un amuleto, y un pergamino con una advertencia que decía: aquel que se atreva a leer este libro deberá usar el amuleto que está junto a él, o de lo contrario, los guardianes del libro tomarán su cuerpo y lo... Creo que la mayoría al leer esto dejarían el libro ahí donde ¿Qué? encontrarán su cuerpo y lo... ¿Y cuál lo des? Ah, Creo que la mayoría al leer esto dejarían el libro ahí donde lo encontraron, pero Elías decidió quedárselo y usar el amuleto. Luego de esto Elías comenzó a hacer videos más extraños, algunos advirtiendo de cosas que pasarían en el futuro, como si se tratara de algún tipo de profeta. En otros nos daban tutoriales de cómo invocar seres del más allá. Y en todos los videos vemos que siempre lleva consigo el amuleto. Pero, ¿qué era ese amuleto? Bueno, pues me puse a investigar en múltiples foros y páginas esotéricas, y más o menos esto es lo que pude encontrar. Y es que en el amuleto podemos ver la estrella de Salomón, el cual es un símbolo muy usado en grimorios medievales, como la clavícula de Salomón. En magia salomónica sirve para invocar, controlar o protegerse de espíritus y demonios. Y se supone que el fondo negro, más la forma del círculo del amuleto, refuerza el aspecto de contención mágica. Así que básicamente el amuleto era como un escudo protector. Así que vale, eso es lo que pude encontrar yo del amuleto. Pero si tú eres un conocedor de estos temas esotéricos y tienes una mejor idea de qué puedo hacer, no... amigo, la gente está loca, ¿eh? Está loca la gente para creerse eso. Mirá, encima, mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es ese amuleto. Amigo, es una garchita ese amuleto. Muy garchita. dudes en decírmelo en los comentarios. Apreciaría mucho. Salí de ahí, fantasma, Pero correte el bueno, medio, sigamos. que quiero seguir viendo el video. Mucha gente empezó a hacer teorías sobre Elías, sobre qué había invocado, de qué era el libro. Incluso se decía que Elías le había hecho algo muy atroz a su padre, pero nunca hubo una evidencia de nada de esto, solo eran teorías. Elías siguió haciendo rituales y parece ser que sí logró invocar algo,
porque le empezaron a pasar cosas verdaderamente horribles, como manifestaciones en su casa, incluso en su trabajo. La cosa llegó a tal grado que incluso en un video pareciera estar poseído por aquella entidad, No. y en sus videos se le podía escuchar aterrado y rezando el Padre Nuestro. Parece ser que sí logró invocar algo tan siniestro que ni el amuleto lo pudo proteger, ya que poco después Elías tuvo un destino bastante oscuro. Pero entonces, ¿qué pasó al final? ¿Todo esto era real? ¿O todo era un caso muy bien armado? Vale, aquí todo se pone un poco confuso porque hay varias versiones. Primero está la del youtuber Adexon. Subió una investigación muy profunda donde nos contaba Una varios hallazgos, hora. como por ejemplo Una hora de la poronga de la ouija esta poronga. Una hora. ¿Qué iba a hablar? Una hora de la bosta esta. El chabón este tardó 2 minutos en hablar de esto. Y este una hora. ¿Qué va a hablar en una hora del video ese, amigo? ¿Qué vas a hablar? que logró encontrar dónde trabajaba Elías, y al llamar y preguntar por él, decían no conocerlo, al igual que encontró la localización de donde Elías grababa varios de sus videos. De hecho, en cierto momento, Adexon llama a donde trabajaba Elías, y vuelve a preguntar por él, pero esta vez el hombre que está del otro lado de la línea se nota nervioso, y afirma no saber quién es Elías. Adexon nos aseguraba que ese hombre que contestó era Elías, y pareciera ser que sí, pero nos falta esa prueba que nos afirme que es él. Por otro lado, Dross, cuando estuvo en el podcast de Creepypastas Everywhere, menciona este caso y nos dice que investigó a fondo a Elías y que descubrió que todo lo que decía era real, que era exactamente quien decía ser, y que incluso envió gente a México a investigar, y que sí, todo encajaba, aunque también reconoce estar casi seguro de que es una RG. Así que me puse a investigar por mi cuenta, y estuve un buen rato buscando. Encontré algunas cosas, pero ninguna prueba que confirmara 100% si Elías estaba vivo. Pero por la cantidad de pistas que se encontraron, es casi seguro pensar que todo esto fue un caso espectacularmente bien armado. Y es que si lo piensas, tenía todo lo que a otros casos de este estilo le faltan. Para mí es de los mejores casos paranormales de los últimos años en internet. Y aunque vamos a dejar este caso por ahora, les prometo que seguiré investigando. Pero por el momento no te puedo confirmar si Elías está vivo o muerto, ya que no cuento con las pruebas sólidas para darte un veredicto final. Y no ¿Cómo se quisiera llama? ¿Cómo se llamaba? Elías. Vamos a buscarlo. Elías. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mario Lara, no. hablar ahora es el más terrorífico. Elías Samael. Nos quedamos por acá. Elías Samael. ¿Está vivo o muerto? Listo, está muerto. Lo dice acá. La trágica muerte de Elías. Chao. Está muerto. Yo todo este tema. Pero por el momento pasamos al siguiente puesto. Está muerto. Ya lo leímos, está muerto. Carlos Name. ¿Recuerdas el caso de Carlos Name? No. Fue muy popular allá por 2019, pero antes que nada aclaremos algo. Y es que el mismo Carlos Name reconoce que esto fue 100% entretenimiento. Así que ya desde el vamos sabemos que todo esto era como una RG. Así que bueno, vamos al principio de todo. Y es que en 2019, Carlos Name empezó a publicar unas historias en Instagram, relatando que había pasado algo extraño, ya que alguien había robado a su perrita, pero pocos días después apareció dentro de su casa como si nada, y que incluso encontró varias cosas tiradas en su jardín, como ropa, cigarros y una libreta con miles de planas de puras letras sin sentido. Pero la cosa fue escalando poco a poco. Le llegaban mensajes de texto con coordenadas, escuchaba ruidos afuera de su ventana, hasta incluso encontraba cosas fuera de lugar dentro de su casa. Y aunque todo parecía muy extraño, créeme, se pone aún más raro, ya que empezó a ser acosado de sobremanera, aunque de maneras un tanto extrañas. De hecho, la más random fue que alguien puso su casa en venta en Mercado Libre. Él juraba que ni él ni nadie de su familia la había puesto en venta. Fue con la policía múltiples veces, pero estos no le ayudaban mucho. Las cámaras de seguridad de su casa empezaron a captar cosas que incluso parecían sobrenaturales. Y a partir de aquí le pasan docenas y docenas de cosas a Carlos. Tantas que si te contara todas, el video duraría más de una hora, ya que tiene cientos de historias dándole seguimiento al caso. Así que vamos a saltarnos un buen pedazo. Y en resumidas cuentas, empezó a escuchar muchas cosas raras en su casa. Al igual que cosas aparecían y desaparecían. Su perra se notaba cada vez más apagada, como si estuviera enferma.
Las cosas se puso peor cuando incluso alguien Pero no se había perdido el perrito ese. entró a su casa. Hasta se vio flotando a sí mismo en una grabación. Nah. Para. Para. Todo esto que le pasaba lo relacionó con un símbolo extraño que aparecía en su casa. El símbolo Aparecía en la Manji. ventana y en un cuadro de su mamá. Incluso lo llegó a ver en ropa de extraños cuando estaba de compras. Y a la vez este símbolo lo relacionó con un hotel donde se había quedado, llamado SLS, Satan Love Sinners. Así que dedujo que supuestamente una secta iba tras él. Y digo supuestamente porque esto nunca se confirmó al 100%. Pero este caso se fue de cabeza el 30 de octubre de 2020, ya que Carlos estaba publicando historias de sus sucesos paranormales, como ya nos tenía acostumbrados. Pero aquí fue un tanto diferente. Le dejaron un conejito de juguete en su puerta, con un número, y al llamar escuchó gritos distorsionados del otro lado de la línea, y dijo saber quién era. Y dijo que era Jonathan Galindo. Y no lo decía de broma, poco tiempo después empezó a subir historias donde Jonathan Galindo lo acosaba dentro de su casa. Y a ver, no me malinterpreten, yo creo que hasta este punto el caso de Carlos Name estaba bueno, ¿sabes? Quizás algo exagerado, pero estaba bueno. Pero con lo de Jonathan sí te mamá. Y aquí se quedó mucha gente, y ya no supieron en qué acabó todo esto. Así que en resumidas cuentas, todo el tema de Jonathan Galindo fue fugaz, unas cuantas historias y lo dejó de lado. Terminó cuando la policía llegó y se lo llevó supuestamente. Carlos dijo que lo habían metido en una institución mental, e incluso dijo que iría a verlo y grabar todo el encuentro, pero esto jamás pasó. ¿El motivo? Pues nunca lo dijo, pero quizás al ver que la gente no se tragó lo de Jonathan Galindo, decidió de cancelarlo. Pero eso es lo que pienso yo, no hay nada confirmado. Pero entonces, ¿qué pasó con las cosas paranormales de su casa? Pues siguió publicando historias, pero estas ya no tenían el mismo interés. La historia se sentía lenta, o más bien no avanzaba. Llegó a grabar posesiones, cosas paranormales. Es la misma poronga que lo que están haciendo ahora con los payasos. Va, que hacían antes con los payasos. ¡Ay, qué época de mierda eso de los payasos asesinos, la concha de su madre! Época de mierda esa. Los payasos, las llaves misteriosas, nada. Incluso grabando en casa de su abuela, Nah, como esta era poseída. Y de pronto dejó de actualizar. No hubo nah. un final, no hubo una aclaración. Simplemente lo dejó de lado, se desvaneció. Así que podríamos deducir que Carlos simplemente no le vio futuro a seguir haciendo esto. O simplemente se fastidió o se aburrió y lo dejó de lado. Hoy en día Carlos publica su contenido normalmente, pero ya sin nada paranormal pasando en su casa. Así que sí, todo fue un ARG muy bien armado, estilo Dear David o El Sol ha desaparecido. Que por cierto, si también te gustaría que tocara esos temas de ARG bastante famosos, déjamelo saber en los comentarios. Pero bueno, la verdad me hubiera gustado ver el final y que aclarara todas las dudas que había. Pero bueno, es lo que hay. Pero ahora pasemos al último caso de hoy. Abiud Hernández. Y para terminar, uno de los casos más famosos de este estilo. Rompió el internet allá por 2020, y hablo del caso de Abiud Hernández. Seguramente todos lo conocemos, pero contexto para los que no. Bueno, pues él mismo nos cuenta que después de regresar de un viaje a las Islas Mujeres, comenzó a notar cosas raras en su casa. Al principio eran sutiles, pero poco a poco fueron escalando. Escuchaba pasos o alguien que golpeaba su puerta. Él comenzó a documentar todo para compartirlo en Facebook. Y como dije, al principio las cosas eran sutiles, pero poco a poco incrementó la actividad paranormal, sobre todo cuando él quería salir de casa. Por alguna razón, siempre que decía que se iba de casa, empezaban a ocurrir cosas bastante escalofriantes. Llegó a captar sonidos, como de unos tacones de mujer caminando, incluso con él en la habitación. También logró captar en cámara una aparición en un espejo. Y esta parte en específico me da un terror bastante heavy. Siempre me ha dado pánico voltear a un espejo y ver algo que no debería estar ahí. Dross hizo 5 videos cubriendo el tema, así que te podrás dar cuenta la cantidad de sucesos que le ocurrieron. Millones de personas vieron esos videos con intriga y pidiendo más. De hecho me doy cuenta que Dross trae muchos casos de este estilo, pero cuando deja de cubrirlos, muchos de nosotros ya no volvemos a saber de ellos. Pero volvamos a Abiud. Él se dio cuenta que la actividad paranormal se concentraba sobre todo en un cuarto en específico, e hizo varios experimentos en ese cuarto, como poner una cámara a grabar enfrente al espejo, o la clásica de poner harina en el suelo. También se dio cuenta que la presencia que lo acosaba era de sexo femenino. En una ocasión encontró letras grabadas en el espejo, e investigando un poco se dio cuenta que era el alfabeto enochiano, o mejor conocido como lengua de los ángeles. Al igual que se dio cuenta que esas letras que estaban grabadas formaban la palabra Shia, así que decidió llamar así a la presencia. Pero el momento del clímax de esta historia fue cuando Abiud entró a grabar a obscuras al cuarto de las manifestaciones, y tuvo un encuentro cara a cara con Shia. Y hay que reconocer que fue bastante creepy. Poco después le llegó un paquete con un celular.
pero este no servía. Abiud lo desarmó y vio que contenía una foto de una mujer. La foto se veía vieja y desgastada, así que inmediatamente la relacionó con Shia. Y todo esto terminó cuando Abiud nos mostró una caja, la cual él la llama un contenedor de energía. Lo puso frente a la foto de Shia, y él mismo nos contó que los sucesos La encuadró, le puso un vidriecito para que no se rompa. Nada, pero locazo el chabón. paranormales cesaron. Así que sí, tuvo un final feliz. Poco después él mismo salió a decir que todo fue un ARG armado por él. Incluso Dross le mandó un video felicitándolo y deseándole suerte en su próximo proyecto. Y también no nos olvidemos que él fue el hombre detrás de The Incubus. Así que aplausos a este señor tan talentoso. Pero cuéntame, ¿ya conocías el final de todos estos casos? Te leo en No. los comentarios. Y a ver, todavía no te vayas, porque ustedes y yo tenemos que platicar. Ya que la ¿Qué? semana pasada ¿Qué? que subí video, les dije que estábamos cerca de los 1000. Pero chupa. Bueno, a ver. Casos de mierda, loco, casos de mierda. Que se vayan a hacer culiar todos los fantasmas.